Hola amigos, bienvenidos a este su programa La letra pequeña de la Biblia. Cuando yo tenía 8 años de edad, mi mamá nos llevó a conocer a nuestra abuela, que ella vivía en la ciudad, en el pueblito de Pitalito, Pitalito Huila, y fuimos para unas navidades. Estando allá jugando con una prima, la primita me dice que en el pueblo el pastor estaba dando regalos, iba a dar regalos en Nochebuena, o sea, en las Navidades. Y yo le dije, vamos para que nos den regalos. Y ella me dijo, no, yo no voy por allá, porque el pastor me mete mano y no me gusta. Y desde ese entonces yo fui reacio a todo lo que eran sacerdotes, curas o pastores. No me gustaba nada de eso. A los 14 años, ustedes saben que me convertí en ateo y gracias a un profesor, pero nos enseñó un poquito de, bueno, a mí porque no fui mucho a ese colegio, eh, de ajedrez, un poquito de ajedrez, aprendí un poquito de ajedrez, un poquito de música, no, mecánica, algo de mecánica. Pero yo era más que todo como autodidacta. A mí el colegio no me gustaba mucho. Me gustaba era investigar. Leía mucho. Me gustaban las enciclopedias y me encantaba el arte. El arte. Me fascinaba leer la vida de Peter Paul Rubens, de Miguel Ángel. Pablo Picasso no me agradaba nada de Pablo Picasso, ni y sí que menos de Leonardo da Vinci. Bueno, pasando el tiempo, también me gustaba ver un programa en la televisión colombiana, que un programa muy antiguo, que se llamaba Paper Chase. Se trataba de un muchacho que quería ser abogado y estaba estudiando derecho y a veces iba a los juicios a aprender y a litigar. Y ese programa me gustaba tanto que yo quería ser abogado. Pasando el tiempo, a mis 18 años, tuve el problema en Colombia, en Barranca. Y tuve, gracias a ese problema, yo comprendí que el creador existía y empecé a creer en él y me fui para Venezuela. En Venezuela fue muy bueno, empecé a trabajar y empecé a levantarme, a poner mi propia empresa y ya tenía mi carro, había comprado el terreno para hacer mi casa. Cuando se vino todo ese problema que hubo en Venezuela y nos tocó salir de Venezuela. Ahora yo radico aquí en Curazao. Los 2 primeros años en Curazao fueron para mí muy duros, muy amargos. Estaba depresivo a toda hora y me llevaron a ver algo que no, que yo odiaba. Me dijo un amigo, vamos para la iglesia. Y fuimos a la iglesia y ese día que fuimos a la iglesia, a una iglesia evangélica, tuve un encuentro muy bonito con el Creador. Otra vez lloré y me convertí en cristiano. Eh, como a mí me gustaba leer tanto, me leí toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero no la entendía. Duré 14 años en el cristianismo. Duré 2 años en la iglesia que me convertí, después fui 6 años en una iglesia, estuve trabajando y en la otra me salí, volví, entré, duré otros 6 años más y en esta iglesia aprendí un poquito más y fui hasta maestro de doctrina. Y entonces la vida no era mala, pero no era muy perfecta. Había un desequilibrio en mi vida y en la parte emocional y en la parte financiera.
Y una madrugada yo me levanté a orar y le dije al Creador por qué mi vida no era estable. Y le dije y le pregunté, ¿dónde está mi pecado? Entonces, a los poquitos días estaba en la iglesia, ya había tenido algunas dificultades con el pastor y el pastor estaba predicando, eso fue un domingo, estaba predicando. Y yo no le prestaba atención a lo que decía el pastor, pero abrí la Biblia y me salió Mateo 5:17, donde dice el Mashiach, yo no he venido a quitar la ley ni a los profetas, yo he venido a cumplirla. Me quedó sonando eso y me quedé en la pregunta, si nosotros los cristianos decimos que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, y el Mesías dice que ya no vivimos, ya Él no vino a quitar la ley ni ni a los profetas. Entonces yo me dije, ¿cómo es esto? No entiendo. Y eso que era maestro de cómo es, de doctrina. Y yo dije, ¿y esto qué es? Entonces, después de un tiempo que seguía asistiendo a la iglesia, conocí a un muchacho, un señor ya también, evangélico, pero adventista. Entonces me vendió un libro, me dijo, si no entiende, me llama y, y yo le explico. Yo le dije, bueno, ok. Y traté de leer el libro, pero no le entendía ni jota. Entonces lo llamé y le dije, explícame este libro porque yo no entiendo nada. Me dice, no, lo que pasa es esto. ¿Has oído hablar del nuevo pacto? Yo dije, no. Sí, eso está en Jeremías 31, del 31 al 34. Entonces yo lo voy a explicar. No lo voy a decir tal como está en los versículos, pero lo voy a explicar. Dice Yahweh en el Jeremías 31 al 34, dice, y yo llamaré a la casa de Israel y a la casa de Judá y haré un nuevo pacto con ellos. No un pacto como el que hice con sus padres, que yo fui un marido para ellos y ellos abandonaron el pacto. Y llamaré a Israel y le pondré mi ley en su mente y se la escribiré en la tabla de su corazón. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Eso me quedó aquí, me quedó aquí, me quedó aquí. Y yo dije, bueno, una cosa, Yahweh le puso la ley en el monte del Sinaí, en en el pacto, en el primer pacto, le dio la ley y se la dio a todo Israel y ahí estaba incluido Judá. Pero aquí le está haciendo un nuevo pacto y lo está haciendo con Israel y con Judá. Pero es una cosa extraña de que él diga, bueno, y yo llamaré a Israel, ¿y por qué no llamó Judá? Esa era la pregunta que decía. Y yo llamaré a Israel y le pondré mi ley en su mente y se la escribiré en su corazón. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Y fue cuando se me iluminó la mente, gracias a Yahweh. Porque recuerden que Israel se dividió de Judá. Judá siguió guardando la ley, pero Israel se desvió totalmente, completo, porque ellos perdieron el territorio, perdieron la conexión y los llevaron a vivir a otros lugares y algunos perderían su identidad. ¿Y cuál era la identidad del judío? Guardar la ley de Yahweh. La identidad del pueblo de Israel, guardar la ley. Ellos perdieron la ley. Entonces, cuando el Mesías levanta la copa y dice, y esta es mi copa de un nuevo pacto. Entonces, ¿qué es lo que vino a buscar el Mesías? El Mesías dijo, a la casa de mi padre he venido
y hay muchas moradas en la casa de mi padre. O sea, la casa de Israel está completamente vacía. Entonces entendí por qué vino el Mesías. El Mesías no vino a quitar la ley. El Mesías lo que vino fue a cumplir la ley. Eh, Recuerden que yo dije que a mí me gustaba, me hubiera gustado ser abogado, ¿no? Y, por ejemplo, cuando yo viví en Venezuela tuve esa oportunidad, porque allá terminé mi bachillerato y yo quería ser abogado, pero resulta de que allá en la ciudad que yo estaba no había del gobierno, sino había particular y era muy caro, entonces para mí era imposible, me convertí en comerciante. Pero después de tanto tiempo yo analizando las cosas, cuando me salí del cristianismo, por causa de la ley, porque en el cristianismo hacen algo, el cristianismo coloca, dobla la Biblia o la palabra la dobla hacia su doctrina, mas no dobla la doctrina hacia la palabra. ¿Qué quiero decir esto? El cristianismo no cumple con la ley. Entonces, ¿qué es la ley? La ley es la Torá. Algunas personas dicen instrucción. A mí me gusta llamar la ley porque es una ley. Es la ley que Yahweh nos dejó. Entonces yo ahora no soy abogado, pero sí estudio la ley. Y eso es lo que me fascina a mí. La ley es perfecta, la ley es hermosa. En Primera de Juan 3:4 dice, en Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que vive pecando quebranta también la ley. ¿Por qué pecado es quebrantar la ley? ¿Se acuerda que yo preguntaba, ¿dónde está mi pecado? Mi pecado era que estaba quebrantando la ley, no estaba guardando la ley, a pesar que estaba dentro de una iglesia. Y por eso mi vida era inestable. Y yo decidí guardar la ley y decidí no quebrantar más la ley. No, que la ley es difícil. Bueno, en Deuteronomio dice que la ley es lo más fácil para llevar. Y en Primera de Juan 5, 3 o 5, 4, en Primera de Juan 5, 3 dice, y este es el verdadero amor a Yahweh, el guardar sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, yo no fui abogado, pero sí estudio la ley. La ley es perfecta. El apóstol Pablo, a pesar de que yo no le tenga mucha simpatía, él dice algo muy bueno sobre la ley. Él dice, la ley en verdad es santa, justa y perfecta. Yahweh lo bendiga.